Todos los que me hayan visto, leído, escuchado, conocido, tratado, saben que yo tengo una plena confianza, absoluta confianza, en las disposiciones, en las propuestas, en las conductas, en las políticas y en la mayor parte de las estrategias que ha seguido la Cuarta Transformación para tratar de que este país, que hace 2 años estaba en la quiebra moral, económica, política y social más grave de su historia, empezara a tener hace 2 años algunos visos importantes y definitivos de su recuperación. Confío plenamente en la honestidad personal, insisto, del señor presidente de la República, porque ha demostrado durante muchos años cabalmente su honestidad y su disposición absoluta de combatir la corrupción y la impunidad que prevalece en este país. Sin embargo, esa marcha inicial que nos entusiasmó a más de 30 millones de mexicanos que votamos por la Cuarta Transformación, tuvo que detener literalmente su marcha en muchos aspectos, porque somos un país como todos los países del mundo, víctimas de una pandemia inesperada, desconocida, asombrosamente complicada de entender en un principio y que ha sido extremadamente difícil de combatir en muchos países, sobre todo de los llamados del tercer mundo, aunque los países del primer mundo no han estado exentos de ello. Hemos visto, hemos sabido, hemos conocido, hemos tenido el dolor, la tristeza de perder a muchos de nuestras personas conocidas, seres queridos, familiares cercanos, amigos entrañables. Y en mi caso también pacientes y familiares de mis pacientes. Y pues esto empezó a tener una posibilidad real, una expectativa confiable de poderse atenuar relativamente cuando aparecieron en varias partes del mundo las vacunas que pudieran ser la solución en una buena parte de esta terrible pandemia, de esta inesperada enfermedad que ha afectado a tantos. Sobre todo cuando hemos visto cómo hay personas vulnerables que fueron señaladas desde el principio, como las personas con sobrepeso, las personas diabéticas, las personas hipertensas, las personas con trastornos en su equipo inmunológico, personas con trastornos autoinmunes severos y sobre todo también adultos mayores que por carencias naturales, producto de la edad y a veces de los estados crónicos de una salud precaria, en todos los órdenes y en todos los estatus, condiciones y regiones del país, pues somos personas vulnerables que pensamos, creemos y creímos que la vacuna sería la única posibilidad de sobrevivir a esta enfermedad terrible. Sin embargo, hemos visto con curiosidad, con interés, con respeto, lo que están haciendo para vacunar en algunos países hermanos, incluso latinoamericanos, en algún país vecino como los Estados Unidos de Norteamérica, en países asiáticos y en algunos países europeos, o en algunos como Dinamarca y Japón, que están optando por no vacunar, pero que tienen poblaciones respetuosas, instruidas, obedientes y conscientes
de las limitaciones que debemos tener muchos ciudadanos para no sufrir un contagio que puede en ocasiones ser provocado por la indolencia, la ignorancia y quién sabe qué tantos otros motivos, como puede ser la negligencia o el desconocimiento absoluto de lo que esto significa. Sin embargo, en México creo yo, y lo digo con mucho respeto para las personas que se puedan sentir afectadas por mi comentario, la difusión adecuada de cómo es la estrategia que se está siguiendo en el país para tener acceso a la vacuna o a las vacunas. Me parece que en el país están usándose 3 tipos de vacunas diferentes ya. Y tampoco sabemos si esto va a ser siempre exclusivamente una labor del Estado o habrá algún momento en que se haga necesaria la intervención de algunas instancias privadas. No lo sabemos correcta y abiertamente porque yo creo que ha fallado la comunicación en ese sentido. Y me refiero a la comunicación social en general, que ahora tiene elementos valiosísimos como son las redes sociales. A pesar de la contradicción y pues la abierta enemistad de los adversarios de los medios tradicionales de comunicación, que pugnan por estar en desacuerdo con cualquier cosa que plantee, planee, lleve a cabo o trate de hacer la 4T. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado a los encargados de difusión social, sobre todo del área de salud, porque creo que no se está haciendo de manera correcta, completa, objetiva y clara. Y se los dice un viejo como yo, que estuvo 30 años dedicado a la comunicación y a la comunicación social como una medida extraordinaria, necesaria y útil de la más eficaz y barata de las medicinas, que es la medicina preventiva. Si la medicina preventiva se aplica correctamente en todos los medios, los costos de la medicina social se abaten notoriamente. Y ya no se diga también los de la medicina privada, que a veces, como actualmente, llegan a ser onerosos e inalcanzables para la mayor parte del público necesitado. Conmino atenta y respetuosamente a las autoridades de salud y de comunicación social a que se haga realmente un programa de información y de difusión que no nos tenga a tantos millones, vamos a decirlo coloquialmente, con el alma en un hilo. No sabemos qué hacer. ¿Cuándo nos va a tocar? ¿Cómo nos va a tocar? Le pongo un ejemplo que tengo aquí en casa. Tenemos la suerte de contar con mi madre política, que tiene 90 años, que convive con mi esposa y conmigo aquí en la casa y con alguien que la cuida. No se puede ya mover, tiene 2 accidentes vasculares cerebrales y padece enfermedad de Parkinson. No se puede desplazar para cobrar el bono que le hace favor de otorgarle la 4ª transformación, pues hay una carta poder y mi esposa puede a veces hacer este cobro porque no llega a la casa, no llega a lo que pudiera ser una tarjeta de cobro. Y imagínense si va a poder hacer una fila cuando le toque teóricamente una vacuna para finales del mes que entra o principios de marzo. Es imposible. Yo acabo de pasar, lo decía hace unos minutos en otro video, de llegar a una cuarentena de un postoperatorio muy crítico que me ha impedido muchas cosas y además pues unas piernas que ya no responden como antes por esta neuropatía periférica que me afectó
por la toxicidad de algún medicamento que me administraron por más de 2 años. Entonces se hace difícil imaginar cómo puedan los adultos mayores de México, pongo estos ejemplos que son los personales y a los que tengo derecho, pero de la cantidad de pacientes que tengo que me hicieron favor de darme su testimonio de cómo han vivido el COVID. Hay muchos, pero muchos que no van a poder formar una larga fila y esperar sin saber exactamente cómo, cuándo, con quién y dónde van a poder recibir una vacuna o las 2 dosis de alguna vacuna de las que se están aplicando en el país. Les ruego, los conmino, repito respetuosamente, poniendo desde luego mi lealtad para mis ideas políticas y sociales mantenidas desde joven hasta el día de hoy y que permanecen leales a lo que se hace y se trata de hacer generosamente en la 4T. Pero tengo que decirles que estamos de veras muy estresados, muertos de miedo y como les dije hace un rato con el alma en un hilo porque no sabemos qué hacer ni qué va a pasar. Ayúdenos, por favor, a tener un conocimiento mínimo, pero correcto y objetivo, de cuáles son nuestras expectativas, porque seguimos encerrados, seguimos con ansiedad, seguimos con estrés, seguimos con insomnio, por falta de información. Y eso yo creo que se puede modificar, porque se tienen los medios, se tiene todo lo necesario y se tiene el equipo humano para hacer las cosas bien. Y no solamente bien, sino de manera inmejorable, como ya lo están haciendo en otros países que tienen menos recursos que nuestra gran nación, que este México tan lleno de recursos, pero sobre todo el recurso humano maravilloso con el que contamos. Pero necesitamos la estrategia, la información correcta, la objetividad y sobre todo la eficiencia o la eficacia para llegar a cabo un programa que salve vidas de muchos que como yo hemos vivido una vida completa de trabajo y esperamos al final de nuestras vidas tener la calidad de vida que merecemos algunos, o yo diría todos, porque hemos trabajado intensamente durante toda nuestra vida para tenerla. En mi caso personal, y lo digo sin soberbia, tengo 56 años de recibido como médico y tengo 50 años y unas semanas de haberme terminado mi especialidad como psiquiatra. He trabajado, no tengo seguro de gastos médicos, no tengo esos privilegios y todas mis expectativas están en manos de las expectativas, como de todos, de las autoridades de salud de mi país. Ojalá nos escuchen y nos hagan el favor de mantenernos, cuando menos, con una cierta tranquilidad y sobre todo con aquello que todavía llamamos esperanza. Muchas gracias.